Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. Un, un domingo más que podemos estar juntos, un domingo más que podemos tener la oportunidad de compartir la palabra, un domingo más que podemos tener la oportunidad de poder juntarnos por este medio para tener una reflexión, una enseñanza, aprender más de la palabra del Señor, este libro hermoso, bello, que el Señor nos dejó, escrito e inspirado por el Espíritu Santo y escrito por hombres que volcaron toda su experiencia y lo que Dios hablaba a través de sus vidas. Así que la verdad que un hermoso tiempo, la verdad que un hermoso tiempo y esperemos que podamos aprender. Hoy vamos a hablar un poquito de familia, hoy vamos a hablar un poquito de casa, hoy vamos a hablar de lo que es cómo llevar adelante una casa para poder terminar el próximo domingo, tal vez, el tema de desarrollar cómo se debe realizar una bendición a los hijos. Así que esperemos que les guste. Si usted está conectado ahí, gracias por los hermanos que están conectados. Javier, Pero, un saludo. También a Lorena, que están conectados ahí. Y por favor, compartan el enlace, compartan con sus amigos, dejen sus comentarios, porque sirve a lo mejor no para este momento, pero para que otros posteriormente se animen a ver. Y sobre todo cuando vamos a hablar de un tema tan lindo que tiene que ver con la familia, tiene que ver con la casa. Y vamos a empezar a trabajar entonces un poquito. Todo, todo este libro que es la Biblia y todas las enseñanzas que ha dejado Dios, ha dado el Señor en la palabra de Dios, están, ¿cómo le puedo? Están escritas, están desarrolladas, están expresadas para que nosotros la podamos meditar, ¿no? La podamos entender, pero para eso también hay que ponerse, ¿no? En ese trabajo de poder entender un poquito las escrituras. Eh, yo muchas veces observo, ¿no? Y esto también lo hacía yo en un principio, era como que leía la palabra, leía la Biblia, pero como que muchas veces no le entendía y no le encontraba algunas veces significado y hay veces que hasta confundía y en eso yo mismo al no entender, al no comprender y al no meditar, al no orar, uno por ahí puede interpretar la Biblia de manera errónea, de manera equivocada. Hay un versículo bien interesante en la Biblia que yo se lo pongo ahí en pantalla, que está en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 44. Y me interesa este versículo porque tiene que ver con lo que estamos hablando y esto también nos va a dar pie para que nosotros podamos entender un poquito cómo es el tema de la familia, ¿no? Cómo es el tema este. Entonces, en la Biblia, ahí usted lo tiene, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué entiendo yo, no? Hablando este versículo está referenciado a lo que es el reino de los cielos. Y el reino, yo digo que nosotros, la religión, como que nos ha metido ¿cómo le puedo decir? Nos ha hecho más ciego la religión en vez de traernos más luz.
¿Por qué digo esto? Porque Dios y aún el mismo Jesús nunca trajo una religión a la tierra, nunca trajo eso, nunca fue la intención de Dios traer una religión, sino siempre que Él habló del reino de los cielos. Eso por un lado. Otra cosa que yo veo que nosotros, como es el reino, hay ciudadanos en el reino y nosotros en la iglesia nos tratamos como hermanos. O sea, nosotros pusimos religión, por la religión pusimos iglesia en vez de reino, pusimos hermanos en vez de ciudadanos. Y también, por ahí digo que nosotros confundimos a lo mejor promesas con lo que es palabras proféticas. O sea, hay como cierta confusión ahí y yo veo que eso a nosotros nos hace daño. Pero este versículo dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Por qué me interesa este versículo a mí traerlo hoy en este tema de que vamos a hablar de la bendición de un padre? Porque tras de las enseñanzas que hay en la Biblia, detrás de estos versículos, realmente hay verdaderos tesoros, así como el reino. Hay verdaderos tesoros, hay cosas muy guardadas, no digo escondidas, pero sí guardadas, reservadas, y no para cualquiera, sino para sus hijos. Y estas enseñanzas, estas reflexiones, estas palabras que están ahí en la Biblia, tienen un valor incalculable. Y cuanto más cuando esas verdades, esos tesoros, son revelados, son comprendidos. Y cuando uno los comprende, evidentemente que al comprenderlos, ellos van a producir en nosotros una enseñanza y nos va a guiar a lo que uno debe hacer. Entonces, hoy quiero hablar de lo que es en la bendición de un padre. Pero para poder hablar de bendición, nosotros tenemos que empezar a entender que un padre forma parte de una familia y eso de una casa. Entonces, para poder entender primero la bendición, tenemos que hablar de casa, tenemos que hablar de familia. Y ahí, si nosotros vemos cómo es la constitución de una familia y cómo se trabaja, vamos a poder entender qué es lo que el Señor nos va a hablar y cómo bendecir, cómo bendice un padre a sus hijos, cómo bendice a su familia. Entonces, volviendo un poquito a la palabra, allá en el libro de Mateo, en el capítulo 5 hasta el versículo 7, ahí hay como el sermón del monte. Y yo siempre digo, es como la constitución del reino, ¿no?, de Dios. Hay muchas cosas muy lindas que ahí se enseñan y son cosas interesantes de entender, de comprender. Y el Señor nos transmite la parte práctica, ¿no? La parte práctica, la parte aplicativa, que llevan todos los principios bíblicos que Él lo expone. Y empieza el Sermón del Monte ahí en el capítulo 5 con las bienaventuranzas de los pobres de espíritu, pero termina con el versículo, a ver si yo se lo puedo encontrar ahí se lo voy a buscar, Mateo 7:44, yo voy a ir ahí. Mateo capítulo 7, versículo 40 que estoy diciendo. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Y aquí lo tengo, ahora se lo pongo en pantalla. Esto también lo dimos ya en su momento. A ver si lo pongo un poquito bien antes que salga al aire. Ahí está. Bien, ahí lo tiene usted en pantalla. Y habla este versículo, construir la casa sobre la roca. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Con respecto a este punto y a estos versículos,
tenemos una enseñanza, tanto ahí aquí nomás en el mismo Face, como también en YouTube, está el desarrollo completo de la enseñanza sobre la roca, edificar sobre la roca. Pero aquí me voy a concentrar un poquito que dice que edificó sobre su casa. Edificó su casa sobre la roca, pero edificó la casa sobre la roca, ¿no? Y está hablando del hombre prudente también y lo compara con el hombre insensato. Fíjese qué importante es la casa y la posición que tiene la casa. Y en eso me quiero concentrar primero para poder hablar de familia. Tenemos que hablar de casa. Hablar de casa. Y yo, buscando en la Biblia, yo encontré que la palabra casa aparece en 1689 veces y la palabra iglesia 74. Eso para mí tiene un significado que, ¿por qué se usa tantas veces la palabra casa y por qué tan pocas veces la palabra iglesia? Aunque la palabra iglesia significa eclesía y tiene que ver con asamblea. Eso es lo que significa la palabra eclesía. Pero la palabra casa es distinta. La palabra casa tiene que ver con familia, tiene que ver con un grupo humano, ¿no? Que se reúne o que se une, que vive y que crece en un lugar que se llama casa. Entonces, la familia es el grupo humano fundamental para el crecimiento y la realización integral de las personas y de sus comunidades. Si no hay familia, no hay casa. No hay casa. Si no hay familia, no hay sociedad. Y justamente es ahí, en la familia, en el hogar, en la casa, y no estoy hablando de tan solo del edificio, porque todos anhelamos tener casa, ¿no? Pero es distinto tener casa y tener familia. Yo puedo tener familia y no tener casa, y puedo tener casa y no puedo tener familia. ¿Por qué digo esto? Porque la familia es un lugar donde se prevé o se provee a cada uno de los que están ahí, a los miembros de esa familia, ahí se les provee los valores, ahí se les provee de principios, de creencias. En ese lugar, en la familia, es donde uno adquiere los modos de ser, ¿no? ¿Cómo uno va a ser? Ahí es donde uno va recibiendo todo eso, en la familia. Y también es un lugar donde yo voy a expresarme, donde yo me voy a mover, donde yo me voy a desarrollar dentro de esa familia. Entonces, fíjese usted que lo importante que es la familia, y la familia en la casa. Entonces, y en la casa, en medio de la casa, en medio de la familia, se tienen que desarrollar algunas funciones, ¿no? Se tienen que cumplir algunas funciones, por ejemplo, las afectivas. En el hogar, en la casa, es donde yo recibo el amor, donde yo recibo el cariño. Ahí es donde yo soy nutrido, ¿no? Por el amor. Y también soy nutrido en el hogar, en la casa, en la familia, también en mi parte de ser, en mi cuerpo, ¿no? Ahí es donde yo recibo también el alimento. En la casa también, aparte de los afectos y el alimento, también tengo que recibir la protección, tengo que recibir el cuidado de ahí. En la casa también recibo la amonestación. En la casa recibo la corrección. En la casa es donde yo, en la casa, en la familia, es donde yo adopto mi sentido de pertenencia. Y hablando de sentido de pertenencia, muchas veces cuando en la casa, en la familia, uno no recibe los afectos, no recibe el cariño, no recibe la protección, no recibe el cuidado, yo carezco de sentido de protección y de pertenencia. Entonces, por lo general, cuando uno no está cómodo en la casa, lo primero que trata de hacer es de irse. ¿Y cuántos jóvenes
escapan del hogar, escapan de la casa o se van a temprana edad sin haber sido nutridas como corresponde, sin haber recibido muchas veces los principios, los valores, sin haber recibido el afecto y el cariño necesario. ¿Cuánta gente sale a muy temprana edad sin identidad e inclusive sin haber aprendido los fundamentos básicos de una familia? Y es de lo que estoy hablando, ¿no? Y entonces vamos a querer armar familia y la armamos como que, ¿cómo le puedo decir? Como, sí, a ver, como a los ponchazos. Aquí en Argentina, aquí en Salta, ponchazo significa así como que a lo que venga, a lo que salga. Entonces, es importante la familia. Ahí en la familia, en la casa, nosotros, ahí nos transmiten la cultura y nos enseñan a socializar. Primero, como no, entre los miembros de la familia, socializar entre el papá, la mamá y los hermanos de esa familia. Entonces ahí yo en esa casa, yo estoy siendo formado, en esa familia estoy formado, estoy recibiendo mi identidad, estoy teniendo sentido de pertenencia. En esa casa es donde se me empodera. ¿Qué quiero decir con empoderar? Donde se me da el conocimiento, donde se me enseña. En la casa es donde yo recibo los conceptos, los valores, las cosas importantes de la vida. Ahí es donde se me empodera. También ahí en la casa se me va a marcar el destino y se me va a marcar el propósito. Si yo tengo, por ejemplo, como familia, ¿no? Y tengo como papá o como mamá, tengo padres que no se preocupan por mí, donde no me enseñan, no me enseñan valores, no me enseñan respeto, no me dan la educación que corresponde. Y no estoy hablando de la educación como conocimiento, estoy hablando de la educación como persona, como ser. Todo eso va a marcar mi destino. Entonces yo el día de mañana voy a ser un tipo prepotente, orgulloso, que no voy a respetar, no voy a entender, y es más, no voy a tener propósito, no sé para qué estoy. Y eso le pasa a muchas personas, le pasa a mucha gente, a muchos jóvenes, que no saben su propósito. No tienen un sentido de pertenencia, ni tampoco saben a dónde van y para qué están. Entonces, aquí viene la importancia de un padre, ¿no? Aquí viene la importancia de lo profético, de la voz profética sobre los hijos. ¿Por qué digo la voz profética? Porque lo que yo le diga a ese chico, a ese joven, a ese miembro de la familia, eso es lo que va a terminar siendo. Si yo lo estoy nutriendo con violencia, si yo lo estoy nutriendo con palabras que lo hieren, que lo lastiman, que lo menosprecian, justamente eso va a marcar su destino. Eso es lo que proféticamente estoy haciendo con él. Le estoy marcando proféticamente su camino. Si se cría en un hogar de violencia, evidentemente que él va a terminar siendo violento. Si donde no se le enseña respeto, si no se le enseña educación, si no se le enseña solidaridad, a dar, a pedir adecuadamente, a comprometerse con la casa. Yo le estoy marcando proféticamente su vida, su destino al miembro de esa familia. Por eso es importante hablar de familia antes de hablar de bendición, porque yo puedo terminar siendo como padre una maldición para mi hijo en vez de ser una bendición. Y fíjese que lamentablemente estas dos cosas ocurren. Porque si yo no le brindo lo que le estoy hablando, las herramientas que él necesita, los hijos, si yo no le estoy dando los valores, los principios, si no le estoy dando la importancia que él tiene como sujeto, si no le enseño, si no lo nutro de afecto, de cariño, de protección, de cuidado, si no le doy su identidad, si no le transmito mi cultura, si no le enseño, si él no va a tener sentido de pertenencia y proféticamente lo estoy dejando en el aire. Hablando de voz profética,
Muchas veces nosotros a nuestros hijos le profetizamos mal. ¿Qué le estoy diciendo? Nosotros a nuestros hijos le decimos vago, que no sirve, borracho, porro, inútil. Pero estoy hablando de una voz profética que eso lo va a despertar a eso justamente, a que sea un don nadie en la vida. Pero si yo entiendo cuál es mi función como padre, si yo entiendo cómo debo bendecir a mis hijos, a mi familia, y eso incluye mi cónyuge, si yo entiendo que mi voz, lo que yo digo proféticamente, lo va a despertar, lo va a posicionar, no tan solo él, sino a mis generaciones futuras, según lo que yo le anuncie, eso es lo que él va a terminar siendo. Si yo proféticamente, yo lo estoy preparando para que sea un hombre de bien, un hombre con valores, con principios, un hombre que sirva a su sociedad, que sea un hombre de bien para la sociedad, que sea un hombre de bien para su futuro cónyuge, que sea una mujer de bien para su futuro cónyuge, que sea un buen padre. Yo proféticamente lo estoy marcando, lo estoy despertando, lo estoy anunciando y lo estoy posicionando para que él sea una generación de bendición. Y sobre todo, tengo que enseñarle la parte del Padre Celestial, tengo que enseñarle las cosas de Dios, tengo que enseñarle las cosas espirituales. Está bien hoy por hoy los papás, y felicito a los padres que mandan a sus hijos a educarse, que aprendan otro idioma, que tengan la universidad, pero todo eso tiene que ver con conocimiento. Pero muchas veces hacemos mucho hincapié en esas cosas, pero no le hacemos conocer lo espiritual, las cosas de Dios, las cosas que tiene el Padre, lo que tiene el Creador para ellos. Porque nosotros tenemos un Padre. Y si usted me entiende un poquito, si usted me está escuchando, y todos nosotros sabemos del Padre nuestro, ahí empieza la oración del Padre nuestro. Y dice, Padre nuestro, venga tu reino. O sea, fíjese la importancia que nosotros también, que somos seres finitos, que tenemos limitaciones, que podamos nosotros enseñarle a nuestros hijos que hay un Padre mayor que yo. Es un Padre celestial, un Padre sobrenatural, un Padre que lo creó, que lo diseñó con plan, con propósito eterno. Y de eso es lo que yo también tengo que hablar. Yo como padre tengo que entender, buscando en Dios, cuál es el destino profético marcado desde aún de antes de la fundación del mundo para mi hijo, para que yo lo bendiga conforme al diseño de Dios. Entonces, hablar de casa, hablar de familia, es importante antes de hablar de bendición. Por eso esta es la primera parte de lo que va a ser esta enseñanza, y capaz que sean 2 o 3, no sé, pero lo importante es que nosotros podamos entender esto. Y a usted que está conectado, y gracias por los que están conectados, qué bueno sería de que nosotros compartamos con nuestros amigos, que compartamos con nuestra gente esto, la importancia de la familia. Hoy hay una cultura de desmembrar a la familia. Hoy hay un ataque, pero furioso, contra la paternidad. Hoy hay un ataque furioso con la vida por nacer. Hoy el aborto en nuestro país ya es ley, y no tan solo en el nuestro. Hay un ataque feroz contra la familia. Hoy este tema de la pandemia están haciendo un control de la humanidad tremenda. Hoy se está decidiendo quién vive y quién muere. Hay un ataque contra el matrimonio. Entonces, esto que estamos aprendiendo es importante, de ver lo que es la función de una familia, lo que es casa. Entonces, la voz profética de un padre, bendición profética de un padre, va a despertar y posicionar su generación. Y ese hijo, esa hija y esos nietos, porque aquí en la enseñanza vamos a ver el nieto, vamos a ver cómo bendice. Entonces, Dios es un Dios de generación, y queremos
que en esa generación, en mis hijos, en mis nietos y en mis bisnietos, se establezca y se manifieste el diseño original del Padre para ellos. Pero yo tengo que ser el iniciador un poco de todo esto. Yo tengo que entender un poco los diseños de Dios para mi familia, para mi casa. Esa voz profética lo va a despertar. Esa voz profética lo va a ubicar. Entonces, es importante despertar a nuestros hijos sobre eso. A lo mejor suene medio fuerte esto de lo profético, ¿no? Pero yo quiero contarle así brevemente mi testimonio. Yo, la verdad que yo no conocía a Dios. Y anduve así por muchos años, haciendo mi voluntad y viviendo una vida totalmente desarreglada, mal, muy mal. Hasta que un día, mi madre, tomada por el Espíritu Santo, mi madre reprendió a Satanás y le ordenó que me suelte. Y me profetizó y me dijo, hijo, en el nombre de Jesús me dijo, el día que Dios te toque, te va a convertir en un pastor. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo esa palabra profética, esa voz de mi madre? Ella me despertó a ser un ciudadano del reino, como hoy soy un ciudadano del reino. Porque un día llegó el reino del Padre Celestial y un día empecé a entender el diseño que Dios tenía para mí. No era aquel diseño que donde yo vivía, en esas situaciones que yo vivía y por ese camino que yo andaba. Estaba errado, estaba equivocado, estaba dormido. Pero esa voz, esa palabra profética despertó, me ubicó. Me ubicó en mi identidad, en mi propósito. Me hizo un llamado al ministerio que posteriormente Dios me habla y me llama a su servicio. Pero todo empezó con una voz profética, todo empezó con un despertar y un posicionar de mi madre a su generación. Entonces la palabra profética número 1 te despierta, pero también te ubica. Fíjese que yo estaba en un camino equivocado, yo estaba en el camino errado. Esa palabra profética me ubicó en el camino correcto. Y me ubicó en que yo no era lo que decía la gente que era y lo que yo pensaba, sino que esa palabra no tan solo me ubicó, sino que también me dio identidad. Y hoy entiendo que mi identidad es como hijo de Dios y me dio propósito y propósito a la vida. No tan solo eso, me direccionó. Me direccionó. Entonces, cuando ella dijo, pastor vas a hacer, eso puso una dinámica, eso puso un mover, eso hizo como que una rueda se manifieste y empiece a girar en esa dinámica profética hasta que llegó el cumplimiento y el llamado a mi ministerio. Primero porque mi madre me dio una palabra profética, pero después confirmada por voz de Dios y reconocida por los pastores y consiervos y por los que me formaron en el ministerio. Entonces fíjese lo importante de la palabra profética. ¿Por qué hablo de esto? Porque vamos a hablar de lo profético más adelante y vamos a ver que la bendición tiene que ver con lo profético. Y no tan solo eso, el llamado es también según el oficio, ¿no? Y según el oficio, según las operaciones provistas por el Creador. O sea, no me puede llamar a hacer algo que Dios no me ha provisto y no me ha dado en mi creación, porque cuando Dios nos creó a usted y a mí, nos dio dones, nos dio talento, nos dio capacidades, nos proveyó de lo necesario para andar en la vida, que lamentablemente nosotros no conocemos, que ignoramos. ¿Por qué? Porque nunca nos hemos interesado en conocer el diseño original del Padre para nuestras vidas. Y lo mismo, hoy por hoy,
tampoco conocemos el diseño original del Padre Celestial para nuestros hijos. Entonces es importante esto de conocer lo que es familia. Entonces la palabra profética te despierta, te ubica y te direcciona según el oficio y las operaciones que Dios ha provisto en cada uno. Y luego también te activa, ¿no? Te activa. O sea, ¿qué quiere decir activar? O sea, ya empezás a cumplir la asignación que se te dio en el lugar que se te dio. Entonces, eso es bien importante que nosotros podamos ir entendiendo lo que es una familia. Entonces, en casa yo recibo como familia, yo recibo, ¿no? Los valores, los principios, la forma de ser. Ahí recibo mi cultura, ahí soy nutrido de los afectos, de los cariños, ahí donde yo recibo protección, pertenencia, ahí donde me enseñan a socializar y me van formando y ayudan a mi formación. Ahí es donde papá y la mamá van empoderándonos y marcándonos. Pero esa parte es lo que hace el hombre natural. La voz profética, la que viene de Dios, es esa la que establece el diseño original del Padre Celestial. Es esa, la voz profética, es la que la persona, como yo decía de mi madre, tomada por el Espíritu, ella soltó la palabra sobre mi vida, me profetizó sobre mi vida, primero la libertad de Satanás y por otro camino, por otro lado, el llamado a ser ciudadano del reino, a ser miembro del reino de los cielos y también a cumplir mi oficio, y mi oficio de pastor, mi oficio de profeta también, dentro de lo que es el llamado y el diseño original de Dios. Entonces, fíjese que aquí ya vamos a entender que aquí hay dos formaciones. Por un lado, lo que hace la casa, lo que hace como familia, pero también está la formación del Padre Celestial, el Padre del reino de los cielos. Él también va a trabajar en nuestras vidas, formándonos, capacitándonos, instruyéndonos a través de los procesos, a través de las escuelas, donde Él nos va a ir sumergiendo y llevándonos a los propósitos que Él tiene en cada uno de nosotros. Entonces, bien importante entender qué significa casa. Y la palabra casa en el hebreo es bayit. La palabra casa es bayit. Significa cámara, cabaña, corte, edificio, espacio, familia, habitación. Tiene que ver con linaje, tiene que ver con morada, tiene que ver con mayordomía, tiene que ver con palacio, tiene que ver con templo, tiene que ver con telaraña, tiene que ver con cárcel. Y aquí me quiero parar un poquitito en entender esto en el hebreo, que es tan rico y tan interesante aprender la palabra bayit, que es casa. Porque fíjese que uno de los significados de bayit es cárcel. ¿Y por qué me interesa decir que bayit es cárcel, que equivale a casa? ¿Por qué me interesa? Y por favor présteme atención y espero que sea bien interpretado esto. La cárcel, como todos saben, es un lugar de cautiverio. La cárcel es un lugar, si bien es cierto me puedo desplazar, pero no tengo la facilidad de moverme mucho. Estoy como rodeado, como sitiado, y además tengo vigilantes, tengo cuidadores para que yo no salga de ahí. ¿Por qué es importante esa palabra cárcel para mí? Porque puede ser, para nosotros los creyentes, que nosotros estemos orando por una familia, por un matrimonio, por un hijo. Pero ¿qué pasa si ese hijo o esa familia está en cárcel? Hasta que nosotros no vengamos con una palabra profética y hagamos un rompimiento sobre esa familia, no lo vamos a poder sacar a luz. Yo voy a poner de ejemplo en mi vida lo que acabo de decir. Mi madre reprendió a Satanás para que me suelte, porque yo estaba en una cárcel espiritual,
Aunque estaba en mi casa, estoy hablando de lo natural, pero en lo espiritual estaba en una cárcel. Yo no estaba en la casa del Padre, del Eterno. Yo estaba viviendo en una cárcel, en una mazmorra satánica. Por eso quisiera que usted tome cuidado y sea muy cuidadoso cuando hablemos de una familia o cuando hablemos de un individuo. Sí, pero es que no quiere ir a la iglesia, no, porque son duros, no, porque no quieren hacer esto, no, porque no quieren conocer a Dios, no, porque son aquellos. Pero no, ¿por qué no pensamos un poquito que a lo mejor están en una cárcel donde yo estaba, como yo estaba? Entonces, la palabra casa, es importante conocer este significado de cárcel. Otra cosa que también me llamó la atención, que significa Bayit, casa, que es el Strong 1004, significa tela de araña. ¿Y qué hace una tela de araña? La tela de araña es aquello que me atrapa y que me imposibilita los movimientos. Es imposible prácticamente salir de ahí. Si usted ha visto alguna vez una araña como caza, justamente, tiende una tela y en eso la mosca o lo que caiga ahí no va a poder salir. Porque esa tela es pegajosa y le impide el movimiento. ¿No será que por ahí muchas veces nos encontramos en una casa, en una tela de araña, y por eso es imposible que nosotros salgamos adelante, que nos podamos mover, que podamos salir adelante? Por eso es que estamos paralizados. Y estoy hablando de casas espirituales. Fíjese que otra palabra que también me llama la atención de Bayit, que significa casa, también significa corte. Corte. ¿Y qué es una corte? Hablando de lo que es jurídicamente o en la monarquía, una corte, son aquellos que cuidan o que están junto con el rey, cuidando el poder del rey. En una corte es donde se juzga. Y fíjese que nosotros en una casa tenemos el poder de la decisión, tenemos el poder de corte. Y muchas veces nosotros en la casa no tenemos esa función de decir esto no va a entrar. Por ejemplo, hablando de corte, si yo digo que esta corriente que hay en este mundo y que es del, no sé, del aborto, que esto, que esto, yo puedo determinar que en mi casa, porque soy corte, en la corte de la familia tal o X no va a entrar eso. No se le va a dar cabida a tal situación. Entonces yo como corte juzgo qué es lo que entra a mi casa y qué es lo que no va a entrar a mi casa. En la corte como casa yo puedo juzgar qué es lo que entra y qué es lo que sale. Qué es lo que se permite que entre y qué es lo que no va a entrar. Entonces esa palabra corte es muy importante. Entonces Bayit en el Strong significa muchas cosas. También en el diccionario Chávez encontré que, por ejemplo, significa palacio, templo. Y justamente nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿O no dice así la palabra? Entonces nosotros somos casa del Espíritu Santo, nosotros somos casa de Dios. Pero claro, nos cuesta entender eso. Y yo con Él somos uno, dice la palabra, ¿o no? Entonces, la palabra Bayid es muy importante. La palabra Bayit tiene que ver con familia, tiene que ver con corte, tiene que ver con dinastía, como le había dicho, ¿no? La palabra también tiene que ver con morada eterna. Entonces, todas estas cosas a nosotros nos va a ir dando entendimiento sobre cómo es el tema de la casa, el edificio, el hogar, la familia, tierra donde estoy. Entonces esta palabra en arameo tiene más o menos unos 2050 significados y en el hebreo bíblico unas 44
interpretaciones de la palabra bayit, la palabra casa. Y tiene que ver con una estructura física estable, ¿no? Tiene que ver con lo material, como dije, ¿no? Como una habitación, una cocina, un dormitorio, tiene que ver con eso, ¿no? Y, no tiene, y a su vez no tiene nada que ver con choza o con enramada, eso tiene que estar. Entonces también esta palabra bayit, ¿no? Cuando va acompañada del vocablo Dios, habla de la casa de Dios, la casa de Jehová, habla esta palabra. Allí. También significa un lugar de descanso, un lugar donde se mora, y tiene que ver con el Señor, tiene que ver con sepultura, tiene que ver con tumba, allí. Y también tiene que ver la palabra bayit, lo que mora en una casa, como te decía, en la familia. Tiene que ver con descendencia, descendientes también la palabra bayit. Y me gusta, como decía hace rato, me gusta el sentido de bayit como corte real, es decir, como los cortesanos del rey, ¿no? Como los que trabajan a la par del rey, también tiene que ver con eso. Entonces, también bayit tiene que ver con territorio, tiene que ver con país, eso es así. Bien, ahora yo lo quiero llevar a un versículo bíblico donde vamos a estudiarlo, vamos a trabajar ese versículo en la próxima reunión. Ya el tiempo se está volando, se está yendo. Ya llevamos 40 minutos de transmisión y todavía no hemos entrado. Pero le animo que vamos al libro de Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Ahí se lo voy a poner en pantalla. Ahí está. Ahí está. Dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 28. Vamos a leerlo hasta el 5, del 28 del versículo 1 hasta el versículo 5. Ahí vamos a empezar a mirar esto un poquito nada más hoy y lo vamos a desarrollar plenamente el próximo domingo. Lo vamos a desarrollar parte por parte para ir entendiendo todo esto. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitudes de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Esto que estamos leyendo tiene su contexto. Tiene su contexto. Y yo le recomiendo a usted que nos está siguiendo, que está viendo el video, yo le recomiendo que usted, antes de continuar más adelante, le animo que lea, no le mando que estudie, sino que lea Génesis capítulo 25 al capítulo 35. Yo le animo que se ponga a leer esos 11 capítulos, que los lea a los efectos de que usted pueda entender el contexto de lo que estamos hablando de este versículo. Porque el contexto tiene mucho, pero mucho que ver con este versículo. Tiene mucho que ver el contexto con casa, tiene mucho que ver con familia
y tiene que ver mucho con la bendición. Todo lo que se desarrolla anteriormente a esto y posteriormente a esto, es importante que nosotros lo aprendamos, o por lo menos lo tengamos leído, para que los versículos que vamos a estudiar tengan el peso y el poder y la revelación que se necesita para comprender las Escrituras. Yo le había dicho de que nosotros encontramos tesoros, que la Biblia tiene tesoros, que tiene misterios, que tiene cosas importantes que nosotros tenemos que darle valor. Y para poder encontrar ese valor, esos tesoros, tenemos necesariamente que leer la palabra. Léala, no le estoy diciendo que haga un estudio, pero por lo menos usted lea Génesis capítulo 25 al 35 para entender lo que estamos mostrando en pantalla, que es Génesis 28, del 1 al 5. Y posteriormente seguramente vamos a poder entender y comprender otras enseñanzas que van a venir posteriores a esta, que tiene que ver con la bendición. Entonces, para poder entender un poquito el contexto, esta historia comienza con un conflicto. El conflicto es entre Jacob y Esaú. Y ellos dos son bebés que están en el vientre de su madre. Están en el vientre de Rebeca. Ahí tenemos un problema. Y ese versículo está en Génesis, para que podamos entender el contexto de esto, ¿no? Está en Génesis 25, a ver si yo se lo pongo, Génesis 25, 19. Génesis 25, 19. A ver, vamos a ir acá y vamos a ir aquí. Vamos a ver. Versículo 20. Génesis 25, 20 y vamos a leer hasta el 24. Hasta el 26. Mire, lo vamos a leer hasta el 26. Versículo 20. Versículo 20. A ver, sí, leamos de ahí. Leamos de ahí. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo en Padán Aram, hermana de Labán arameo. Ahí ya vamos entendiendo que aquí estamos hablando de familia, ¿no? Aquí estamos hablando de familia. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Oró por Rebeca, que era estéril, que no podía tener bebé. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. O sea, aquí hay ya una enseñanza tremenda. ¿Por qué digo que hay una enseñanza ahí? Porque vemos que ante un problema que tenía la esposa, Isaac oró. Y para aquella época ser estéril era muy fuerte, era muy difícil ser estéril en aquella época. Y oró Jehová por su mujer que era estéril. Yo digo, ¿no? Qué importante es orar y orar por nuestro cónyuge. ¿Cuánto tiempo usted, yo preguntaba hoy en la reunión presencial, cuánto tiempo o qué tiempo le dedica usted a orar a Dios por su esposa? Por un lado. Subrayo si usted quiere la palabra estéril. Estéril quiere decir que no da fruto. Piense usted también, ¿qué áreas de su vida no dan fruto? No estoy hablando tan solo de la esterilidad en la maternidad, estoy hablando de la esterilidad económica, puede tener esterilidad de paz, puede tener esterilidad laboral, esterilidad, qué sé yo,
en los estudios, no avanza. Puede haber falta de haber esterilidad en los afectos, en los cariños. ¿Qué hizo Isaac frente a la esterilidad? Oró. ¿Usted ora por esas áreas que son estériles en su vida? Yo le pregunto, ¿no? Yo le pregunto. Por eso estas palabras son muy lindas, es muy importante entenderlas, muy importante comprenderlas. ¿Está orando usted por las áreas de esterilidad? Pero sigamos. Y dice, y oró Isaac a Jacob por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, o sea, en su seno. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Fíjese, aquí hay otra enseñanza. ¿Qué hace Rebeca frente al problema de sus hijos? Que ella entiende que luchaban dentro de ella, que se movían un montón. Y ella fue y le dijo, Señor, vengo a consultarte, ¿qué está pasando? A ver, mamá. A ver, mujer. ¿Cuántas veces vos vas a consultar a Jehová por tus hijos o por los problemas que hay dentro de tus hijos? Porque muchas veces los hijos no se llevan bien, los hermanos, las hermanas. Hay un montón de problemas muchas veces. ¿Y por qué no hacer como ha hecho Rebeca, ir a consultar a Jehová? Y dice el versículo 23, y le respondió Jehová. Y ahí le dio la explicación y le dijo, mirá, dentro de vos 2 naciones hay en tu seno. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. O sea, aquí ya Dios está marcando el destino, que el que nazca primero, que ya vamos a ver quién es, el que nazca primero iba a servir al que nazca después. Iban a ser 2 pueblos, iban a ser 2 naciones y que iban a estar peleados, ahí iban a estar divididos. Aquí vemos lo profético, aquí vemos que Dios está diciendo 2 naciones hay dentro de ti, 2 naciones y no se van a llevar bien y hoy, por hoy, es igual. Por un lado está Israel y por otro lado están los árabes y que no se quieren. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. O sea, desde ahora ya están así. Y el mayor va a servir al menor. Fíjese la palabra profética que le da. Y después dice en el versículo 24, mire, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. O sea, este iba a ser el mayor, que iba a servir, según la palabra profética dada, a su hermano que iba a salir después. Después salió su hermano, dice el versículo 26, trabada su mano en el calcañar de Esaú. O sea, venía pegado. Él venía peleando. Jacob dice, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. A ver, ¿quién salió primero? Esaú. ¿Y quién salió segundo? Jacob. Pero Jacob venía peleando, venía agarrando su mano del calcañar, o sea, del pie de Esaú. Ya le venía peleando la primogenitura. Él quería ser el primero. Pero por una decisión soberana, por una decisión de Dios, él iba a ser el segundo y él iba a ser el mayor. Aunque nació segundo, él iba a ser el mayor. Pero había una palabra profética, ya había un destino. Y ahora, si usted mira un poquito, versículo 20, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca.
y oró porque su mujer era estéril. Y acá, al final, y ya tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Pasaron 20 años. Pasaron 20 años de la oración, pasaron 20 años de que Dios lo aceptó esa oración y hasta que llegó el tiempo del cumplimiento. O sea, ¿a qué nos deja una enseñanza? Muchas veces nosotros oramos y queremos que sea mañana. Queremos que sea mañana todo esto. Nosotros queremos respuesta inmediata, creemos que tenemos un Dios tipo microondas, que le ponemos, le damos el tiempo y ya está. No es así. Pero sí que hay que estar seguro de lo que Él hace y el tiempo que lo hace es en la perfección de Él. Entonces, fíjese usted, en el contexto comienza con un conflicto de esta bendición que habíamos leído ahí en Génesis 28 del 1 al 5. Ahí empieza en el contexto hay un conflicto ya entre Jacob y Esaú en el vientre. Y los dos hombres son tan diferentes que llegan a ser prácticamente enemigos. Y para eso también se suma el favoritismo que tenía o que mostraba Isaac, que amaba a Esaú y que Rebeca amaba a Jacob. Y ahí tenemos otro problema. Como familia, muchas veces como padres, muchas veces hay como que un hijo preferido y eso no tiene que ser eso así. Porque a la larga vamos a terminar haciendo daño a los hijos. Aquí el favoritismo de uno por el otro, tanto de un papá, porque no están unidos en el favoritismo, están contrarios, están cruzados, hay problemas también a los hijos. Pero el problema ya no es que aquí le estoy echando la culpa, por favor, a Rebeca ni tampoco a Isaac, de ninguna manera, porque ya el conflicto ya había nacido en el vientre. Antes que ellos los conozcan y los vean y los tengan físicamente, ya en el vientre había un conflicto como acabamos de ver. Y además había una palabra profética y que iban a ser diferentes. No había otra situación ahí. Ahora, y también sigue el contexto en que Jacob convence a Esaú ya cuando son grandes de venderlo su primogenitura. ¿Se acuerdan ustedes? Y eso ustedes lo tienen que leer porque, por eso les decía que lean del capítulo 25 al 35. Ahí es donde casi quitándole a Esaú su bendición y engañándole también a Isaac, porque Jacob después engañó a Isaac, claro, influenciada por Rebeca. Ahora, todo eso yo aquí veo que no es que Jacob le quita la bendición a Esaú. Es más, yo digo que Jacob siempre peleó por su bendición y aún en grande, él quería la bendición de su padre, él quería la primogenitura, él la peleó, aunque con trampa, a lo mejor con engaño, pero al mismo tiempo él estaba siendo parte o estaba marcando lo profético, lo que ya se había destinado desde el cielo, desde la eternidad para él. Y aquí tenemos un padre, que en este caso es Isaac, que desconocía un poco a quién tenía que poner la bendición, porque a él no le costaba nada haber dicho, no, el Padre a mí me habló, el Eterno me dijo que la primogenitura va a ser sobre vos, Jacob. Pero tuvo que recurrir Rebeca junto con Jacob al engaño. Y eso impulsó más la ira de Saúl. Y se determinó a matarlo. El resultado es la huida de Jacob hacia Harán, ahí escapándose, ahí lo estamos mirando y lo leímos. Y todo esto va a seguir, ¿no? Todo esto va a seguir, ¿no? Jacob allá se encuentra después con Dios, allá en Betel, conoce a Raquel y se enamora de ella, pero Labán, que era el padre de Raquel, lo engaña y le dice primero que se case con Lea y lo hace servir
en realidad como 14 años para que recién se case con Raquel. Y todavía continúa, ¿no? Esto del engaño, ¿no? Claro que como Jacob estaba bajo la compañía y bajo el cuidado de Dios, todo lo que hace Jacob prospera. Y como prospera, Labán cree que es él, pero en realidad es Dios que lo está prosperando a Jacob. Pero no son las ovejas de Jacob, son las de Labán. Y esto va a empezar a crear un poco de tensión entre ellos y va a haber pelea. Y hasta que después el Señor le dice, bueno, Jacob, es tiempo que regreses a Canaán, es tiempo que salgas de aquí. O sea, ahí se produce una huida, ahí hay una tensión, ahí hay un problema entre Jacob y su suegro Labán, hasta que llegan a llegarse ahí a un acuerdo. Todo eso lo va a leer usted. Y también todavía tiene un problema pendiente Jacob. Tiene un problema pendiente con Esaú. Y ahí también él manda el regalo para complacerlo a Esaú y arregla con Esaú. Posteriormente, él va a luchar con Dios en Peniel. Él va a luchar. Y termina haciendo las paces con Esaú. Y cuando regresa Jacob regresa a Betel. Y Betel significa casa de Dios. Y es ahí donde él ve la escalera que conectaba la tierra y el cielo. Y ahí se asienta y ahí establece su lugar de morada y ahí establece su lugar fijo, Jacob en Betel, en el lugar que se llama casa de Dios. Por eso es importante estudiar lo que es casa. Por eso es importante estudiar lo que es familia. No sé si usted se da cuenta de lo importante de lo que es la bendición. La importancia que tiene esto. Y palabras que para nosotros pasan como inadvertidas, como casa, como familia, o profético. En lo espiritual, nada pasa inadvertido. Cada palabra de la Biblia tiene su significado, tiene su interpretación, tiene su propósito. Dios no mandó por medio del Espíritu Santo a que los hombres escribieran estos libros, así como que, bueno, no. Cada suceso relatado y cada palabra usada tiene su fundamental importancia. Yo le animo de que usted tome estos tesoros, tome esta enseñanza para que como familia, usted si es papá, muy importante su función en el hogar, usted como mamá, y a lo mejor usted es una madre soltera, usted está ejerciendo una función muy importante sobre sus hijos, sobre sus hijas, muy importante. Muy importante, oración para Dios, conocer los propósitos eternos, su descendencia y para las futuras generaciones. Aquí no tan solo está involucrado un hijo, está involucrado los nietos y los bisnietos, la tercera y cuarta generación. Todo lo que usted haga, todo lo que usted diga en el mundo natural afecta a lo espiritual. Cuidado con lo que hace, con lo que dice, cómo lo dice. Cuidado. Entonces, esto que estamos enseñando que tiene que ver con familia, y vuelvo a decir, hoy, cara de todo lado, la familia, el esposo, mucho cuidado, mucho cuidado. No estoy diciendo de que no hay violencia, existe la violencia, pero también existe, ¿por qué? Porque muchas veces las familias están en cárceles, muchas veces están detenidas, están como en telarañas, y para eso tiene que venir una palabra de un siervo, de algún ministro, de algún profeta, a sacar incluso de un hermano, de una hermana, de un familiar, de un ser querido, pero que conozca a Dios y que bajo la unción del Espíritu Santo, no con palabras emotivas, emocionales, así inventadas, no, sino con guía del Espíritu Santo, con dirección del Espíritu Santo, pueda soltar una palabra de bendición sobre
su familia. Esa palabra que es profética, a lo mejor no la va a ver cumplida mañana, pero esa ha creado el ambiente necesario para activar y empezar a posicionar, a ubicar a ese ser que ha recibido la palabra. Como me ocurrió a mí, creo que le ocurrió a mucha gente. Así que espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Yo le animo que la comparta, yo le animo que nos den el like, por favor déjenos sus comentarios. Muchas veces, saludo pastor, yo les agradezco a todos los hermanos que nos saludan, que nos bendicen, y bueno, pero muchas veces el comentario es importante, porque gente va a leer el comentario y va a entender, a lo mejor no va a ver el video, pero al ver el comentario y qué es lo que significó, le va a ayudar. Si usted conoce amigos, conoce familias y que cree que esta palabra le puede servir, envíela, compártala. Hay algo que tenemos que hacer nosotros, lo que de gracia recibimos tenemos que darlo. Lamentablemente todo no lo hace. Así que yo le animo a que usted lo haga. En el momento que usted vea este video, hágalo, denos su like. Suscríbase a nuestro canal del Ministerio Profético Shekinah. Suscríbase, comparta también los videos. Ahí también va a estar esta enseñanza ya de mañana, Dios mediante. Así que muchas gracias. Muchas gracias por los que nos acompañaron. Gracias a Susana, a Liniana. Hay un joven Daniel HC. Bueno, te bendigo. Muchas gracias por seguirnos. Y esperemos que esta palabra te sirva, te haya servido, Daniel, y a todos los que nos van a oír, hoy, mañana o el día que sea. Esta palabra sea de bendición para tu vida. Es mi anhelo y profetizo que esta palabra te va a activar, que esta palabra se te va a abrir el entendimiento, que vas a tener otra manera de percibir y de entender lo que es casa y lo que es familia, lo que es sentido de pertenencia. Y tal vez también tengas una mirada distinta, profético, que es tan, pero tan importante. Dios me les bendiga, buenas noches y que tengan un muy, pero muy buen descanso en el nombre de Jesús. No se olvide leer Génesis capítulo 25 al 35 y esté orando porque hay mucha riqueza, hay mucho, pero mucho por aprender con respecto a esto, con aprender a las cortes, bueno, todo un tema que hay que aprender, muy bonito. Así que bueno, Dios me les bendiga. Hasta pronto.